Podrían estar en Nueva York, en Cancún, pero no quisieron venir aquí. Muy bien, amén. Bueno, esta es la última predicación de la serie de las 3 pequeñas zorras. Esta predicación tiene que ver con la necedad. Ya analizamos en las predicaciones anteriores lo que es el orgullo, lo que es el egoísmo, y hoy vamos a hablar de necedad. Estuvimos en Monterrey, tierra bendita. Sí, ¿verdad? Tierra bendita. ¿Dónde está Constancio? Tierra bendita. Estuvimos en Monterrey, pudimos tener un buen tiempo ahí con un ministerio que nació en la ciudad de Nueva York, en donde pudimos aprender cómo multiplicar iglesias en urbes, en ciudades grandes. Una de las cosas que platicábamos hace aproximadamente un año y que yo le comentaba a la iglesia es que la visión que creemos que Dios nos está dando es el abrir 7 iglesias. 7 iglesias que salgan de aquí, pero obviamente algo muy importante es que esas 7 iglesias también multipliquen otras iglesias. De eso se trata, de multiplicar. Y muchas veces vamos a regiones escondidas, que está muy bien. Ir a regiones recónditas donde no llega el evangelio, eso está muy bien, pero nos estamos olvidando de las ciudades. Entonces vamos allá donde nadie llega, pero aquí muchas veces no hay un enfoque en las urbes, donde muchas veces la gente no tiene necesidad económica porque hay mucho trabajo, hay mucho intelectualismo porque la gente está muy estudiada. Y ahí es muy difícil que el evangelio penetre. Y eso no quiere decir que no vayamos por esos sectores también. Entonces, este curso se trató de eso. Es de una fundación que se llama City to City. Empezó con el pastor Timothy Keller en Nueva York. A él le decían: oye, ¿cómo crees que vas a abrir una iglesia en Manhattan? No tiene sentido. Aquí la gente no tiene necesidad de Dios. Bueno, abrió la iglesia en Manhattan y se multiplicó en varias iglesias ahí mismo. ¿Por qué? Porque tengas dinero, no tengas dinero, tengas estudios, no tengas estudios, hay una necesidad imperante por la palabra de Dios. Hay una necesidad que todo mundo tiene sin importar el nivel socioeconómico. Vamos a empezar hoy la predicación por la siguiente pregunta: ¿qué es un necio? De acuerdo al diccionario bíblico ilustrado, ser necio es una persona desprovista de sabiduría. Por lo tanto, en la predicación del día de hoy no solamente veremos el enfoque en la necedad, sino también el enfoque en lo que es la sabiduría. Hoy hablaremos de necedad y hablaremos de sabiduría, porque al final del día el antónimo de la necedad es la sabiduría. Sí, es lo contrario a la necedad, la sabiduría. Los necios pueden ser extrovertidos o pueden ser introvertidos. Un necio extrovertido es muy fácil de identificar. Tú puedes rápidamente darte cuenta cuando una persona es extrovertida, si es necia o no es necia. El problema somos los introvertidos, porque ahí pues a veces se esconde la necedad, no la damos a conocer. Y cuidado, porque los necios introvertidos podemos dar desconocidas, y cuando menos te lo esperas dices: ay Señor, yo no puedo entrar a tu corazón y auditarlo. Probablemente no es tan fácil ver tu necedad o que otros la vean, pero ahí está en el corazón. En el corazón está, ahí se anida la necedad, ahí se anida también las predicaciones que vimos anteriormente, ahí se anida el orgullo, ahí se anida el egoísmo, porque el corazón es parte del alma del hombre. El alma es donde, vamos a decir, ahí se asienta la personalidad del hombre y de la mujer, en el alma. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Algunos tienen el espíritu muerto, otros tienen el espíritu vivo, depende
si Cristo ya vivificó tu espíritu o no, pero el alma somos nosotros, es nuestro yo intangible, que no está materializado, es tu sentimiento, es tu inteligencia, es tu emoción. Ahí precisamente, a eso, ahí está el corazón, ahí está la voluntad del hombre, la cual Dios se la regaló. Dios te regaló una voluntad, está en tu alma. Entonces ahí se anida precisamente la necedad. Y la necedad muchas veces no nos permite entregarle nuestra vida a Jesús. Uno de los fundamentos de la voluntad de Dios expresada en su palabra es que tu corazón tenga una postura correcta. ¿Qué es tener una postura correcta del corazón? Bueno, pues agradar a Dios. La postura correcta con respecto a... Ahí está mi celular, mi amor. Y le tomé una foto a una cita. Ah, ya lo tienen los niños. Bueno, ahorita no es parte de la predicación, pero dije, ahorita que avancemos se las leo. La postura del corazón es muy importante. Parte de la voluntad de Dios para tu vida es que tengas una postura correcta de tu corazón. Ahorita vamos a ver esa postura. Hoy Dios quiere remover de nuestras vidas la necedad. Hoy Dios quiere revelarte quién es Jesús, porque Jesús al final del día es el que va a poder desnudarte. Jesús te puede desnudar. Dice la palabra en Miqueas 6:8, no está en la pantalla, no se preocupen, tú la puedes revisar después en tu casa. Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esa es una postura correcta del corazón. Precisamente, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a tu vida? Primariamente no tiene que ver con tu carrera, primariamente no tiene que ver con tu empresa, primariamente no tiene que ver con tus anhelos o tus metas personales. Eso es bueno, está bien tener metas, anhelos, avanzar en nuestra carrera, avanzar en nuestro negocio, pero eso no es primeramente la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que la postura de tu corazón sea la correcta. ¿Y cuál es la postura de tu corazón? Hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hoy te voy a decir cómo podemos tener esta postura. Es totalmente opuesta a ser una persona necia. No nos podemos escapar de nuestra necedad. Aunque yo no sepa tu necedad, hay alguien que sí conoce tu necedad. Se llama Dios. Dice Salmo 139, el 1 al 4, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo palabras en mi lengua y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. A Dios no lo podemos engañar. Dios lo sabe todo. Cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando sufres, cada lágrima que has derramado, Dios la conoce. Si estás confundido, si estás en sufrimiento, Dios conoce lo bueno, lo malo. Dios conoce si bendices, Dios conoce si maldices. Dios conoce todos tus pensamientos. Dios todo lo puede, es omnipotente, es omnipresente donde quiera estar y es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo sabe, todo lo sabe de ti. Dios te conoce más que tú mismo. En el contexto bíblico, el necio es una persona que se aparta de Dios. El necio se aparta de Dios y se acerca y vive de acuerdo a su pecado. Primero quiero definir qué es pecado. Acuérdate, el necio se aparta de Dios y se enfoca en sus pecados. ¿Qué es pecado? Pecado es errar al blanco. Hay un blanco. Cuando tú erras al blanco, estás pecando. ¿Cuál es el blanco? Es la voluntad de Dios.
Tú tienes que apuntar tu vida hacia la voluntad de Dios. Cuando tú te apartas de la voluntad de Dios, entonces estás pecando. Ahora, ¿cómo podemos entender cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se expresa en sus leyes y en sus principios. La voluntad de Dios se expresa en la palabra, en la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. Cuando nos apartamos de la palabra de Dios, nos apartamos de sus principios, de sus leyes, y por lo tanto estamos en pecado. Una de las características de un necio es que no solamente es terco y obstinado, sino que también se mantiene en pecado. Ahorita vamos a ver eso. El necio tiene tres principales características. Una es que es terco y obstinado. Primera de Pedro 2 nos habla en el contexto del capítulo que hay falsos profetas. También nos habla de que hay gente justa y Dios saca a esa gente piadosa vamos a decir, de ese entorno de pecado. Y también nos habla de un juicio hacia los injustos, pero cuando nos habla de un juicio hacia los injustos, nos está hablando de algo muy importante que tiene que ver con la predicación de hoy, que se llama necedad, obstinación. Dice la palabra en primera de Pedro 2:10, versión 60, Reina Valera 60, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, despreciando el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Aquí nos está hablando de una palabra que es contumaces. Contumaces es una persona que no atiende una audiencia, es una persona que es rebelde, y un sinónimo de contumaz es una persona obstinada. Eso es lo que quiere decir contumaces: personas obstinadas, personas rebeldes. Cuando habla de potestades superiores, aquí la palabra no nos habla de potestades del mal, nos habla de potestades superiores que son autoridades establecidas por Dios. Es muy importante eso. Entonces, una de las características del necio es que es una persona obstinada. Un necio es una persona rebelde. Un necio es una persona que nunca se equivoca. Un necio es una persona que cuando se equivoca busca recursos para autojustificar su error y no reconocer que está mal. Un necio es una persona que siempre está bien, nunca le ganas ningún argumento. Nadie de aquí somos necios, ¿verdad? Es para la gente de Facebook y de las redes sociales, porque aquí no somos necios definitivamente. Reconocemos fácilmente cuando nos equivocamos, ¿verdad? Otra característica, aparte de la obstinación del necio, es que es una persona orgullosa. De ahí viene la necedad, del orgullo, ¿sí? Ahí viene el caminito, ahorita lo vamos a ver rápido. Una de las predicaciones de las tres pequeñas zorras es el orgullo, el sentido de superioridad. Cuando tenemos conocimiento, un estatus, una experiencia, inclusive heridas, esas heridas nos elevan. O sea, la misma herida te puede causar que te eleves sobre alguien, sobre todo la persona que te hirió, ¿verdad? Pero también la experiencia y el conocimiento nos elevan y vemos a otros con sentido de superioridad, somos merecedores. Ahí es donde yo lo hago todo bien. No, yo lo hago todo bien, yo soy perfecto. De ahí viene el orgullo. También hay otra característica que es la primera pequeña zorra, es el egoísmo. El egoísmo es el enfoque que nada más tengo en mí mismo, y yo pongo en primer lugar a Sergio y a todos los demás van atrás. Es yo, todo se trata de mí, todo gira alrededor de mí, y todo lo contrario a lo que vino a enseñarnos Jesús. Entonces es como un carrusel. Cuando tú ves la caída de Satanás, porque es echado de los cielos, tú ahí vas a poder encontrar en Isaías, hay principios, y este principio de por qué Satanás cae tiene que ver con un egoísmo y con un orgullo. Cuando una persona es egoísta, todo gira alrededor de ella, y tú le das un arma que se llama experiencia o conocimiento, pues entonces el orgullo se prende, la mecha del orgullo se prende. Soy egoísta y tengo un atributo que me permite elevarme sobre los demás. Entonces,
Esa es una fórmula para una bomba, ¿sí? Porque esa bomba de egoísmo más orgullo hace que yo me convierta en una persona necia, una persona obstinada, una persona inflexible, que nada más mi voz cuenta y yo soy el rey. La necedad nos lleva a vivir una vida con dos características fundamentales. Una, que vivimos una vida en pecado. Pero ¿cómo vamos a vivir una vida en pecado si estamos en Cristo? ¿Cómo, Sergio, vamos a vivir una vida en pecado si Jesús ya me salvó? Cuando tú vienes a Cristo, Cristo te justifica. Cristo toma el lugar por ti y te justifica de tu pecado y te salva de algo que se llama condenación. ¿Sí? Cristo, cuando vienes a Él y le entregas tu vida, te salva del juicio de la condenación del pecado. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa cuando venimos a Cristo y seguimos una vida cristiana y seguimos pecando? ¿Sí? Porque después de que vienes a Cristo, tú comienzas un proceso de santificación. Se le llama santificación progresiva, donde vas tú avanzando y cada vez es menor la influencia del pecado. Recuerda, Cristo viene y te salva de la condenación del pecado. Ya el pecado no te va a condenar. Ya vas a ser salvo, tienes salvación. Pero cuando vienes a Cristo empieza un proceso de santificación que tiene que ver con que te salva ese proceso de la influencia del pecado. No de la condenación ya te salvaste. Ya estás del otro lado. Ya lo hiciste. Hasta de panzazo vas a llegar al cielo, pero vas a llegar. Pero de lo que se trata la vida cristiana es de que el pecado, una vez que venimos a Cristo, deje de tener influencia sobre nosotros, porque muchas veces seguimos pecando. Entonces, de lo que se trata la vida cristiana es que dejes de pecar, que el pecado deje de tener influencia sobre tu vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir los principios de Dios. Hay cristianos, habemos cristianos que ya estamos en el camino del Señor, pero yo no vivo bajo los principios de Dios, sí los creo, ahí está la Biblia y sí lo creo, pero no lo vivo. Yo vivo bajo mis propios principios que me acomodan y me convienen. Entonces ahí es donde un cristiano dices, oye, es que, caray, ¿dónde está la vida de victoria? ¿Dónde está? O sea, la vida de victoria, primero hay que aclarar, no es así. La vida de victoria es así. ¿Sí? O sea, porque tienes fallas, ¿verdad? Pero la dirección va para arriba. Vas para arriba, aunque te puedes caer, tienes una derrota, tienes luchas, valle de sombra y aflicción. El mismo Jesús nos dijo, no va a ser fácil, pero vas ascendiendo. Aquí la cuestión es que cuando no obedecemos los principios de Dios, pues entonces esa vida no va para arriba, va planita o inclusive va para abajo, pero no va para arriba. ¿Por qué? Porque somos necios, porque estamos fallando en el blanco. El blanco de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios y se expresa en su palabra. Entonces ahí es donde dices, ay Señor, no estamos obedeciendo. El problema es que muchos creyentes nos negamos a obedecer, a entregarle nuestra voluntad al Espíritu Santo todos los días y seguimos siendo orgullosos, necios, egoístas y nos ve la gente a nuestro alrededor y sabe que somos cristianos, pero el menos humilde y el menos manso soy yo. Y dices, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? La necedad nos trae una vida de pecado, no porque el pecado te vaya a condenar si eres hijo de Dios, sino porque estás influenciado por el pecado y no puedes con el pecado, estás influenciado por el pecado. ¿Qué necesitamos para contrarrestar eso? Una vida
distinta, ahorita la vamos a ver, pero la otra parte de la realidad de una persona necia no nada más es que vive influenciada por el pecado, sino que no tiene sabiduría en sus decisiones importantes. No hay sabiduría. Hay conocimiento, sí. Hay experiencia, sí. Sí hay experiencia y conocimiento. A lo mejor alguno que otro tendrá una maestría, un doctorado, o a lo mejor hablarás 2 o 3 idiomas, tendrás buenas calificaciones en la escuela. Hay mucho conocimiento. A lo mejor has trabajado en muchas empresas donde has aprendido muchas cosas. Tienes conocimiento y tienes experiencia, pero hay algo que falta que no tiene que ver con el conocimiento y la experiencia. Se llama sabiduría. La sabiduría que viene de Dios no es sinónimo del conocimiento. Sí necesita la sabiduría el conocimiento, pero no es el conocimiento. La sabiduría no es el saber. La sabiduría es cómo saber usar el saber. El saber lo puedes tener, pero puedes tomar decisiones terribles. Friedrich Nietzsche es un autor muy famoso de libros, y parte de la filosofía del siglo XX y XXI fue influida por él. Filósofo alemán, hizo muchas obras, muchos libros muy interesantes, hoy todavía tiene muchos fans. Y Nietzsche sabía mucho, era una persona con mucha inteligencia, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, con muchos atributos, pero era necio. Nietzsche era una persona necia, era una persona que no tenía sabiduría. Y aunque fue famoso por sus libros, y aunque fue vamos a decir, un referente en un siglo, filosóficamente hablando, no era una persona sabia. Acuñó una frase él que dice: Dios está muerto. No sé si la has escuchado. Bueno, él la acuñó: Dios está muerto. Alguien un día en una estación al norte del metro de Nueva York escribió a la entrada del metro: Dios está muerto, atentamente Nietzsche. Al otro día alguien tachó esa leyenda y puso encima de ella: Nietzsche está muerto, atentamente Dios. Lo cierto es que hoy Dios está vivo y Nietzsche está muerto. Y lo cierto es que Nietzsche acabó su vida en demencia, en locura, en un manicomio. Ahí acabó sus últimos años de vida. ¿Por qué? Porque trató de negar lo innegable. Trató de negar la existencia de Dios. Era muy listo, era muy elocuente, era muy sagaz, pero no era sabio, no era una persona sabia. La pregunta entonces es: ¿cómo soy sabio? No te basta el conocimiento para ser sabio. La sabiduría no es sinónimo de conocimiento. Y repito, la sabiduría requiere conocimiento, sí. Sí requiere conocimiento, pero va más allá del conocimiento. ¿Cómo uso ese conocimiento efectivamente para tomar decisiones inteligentes de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida? Yo he conocido gente de corto en donde esa persona se sacaba, en serio, si le veías un 9 en la boleta, te sorprendías, era casi puro 10. Era muy inteligente, muy profesional en todo lo que hacía, muy dedicada, académicamente no he visto a poca gente así, pero un día le dijeron: no te cases con él, no te cases con él porque te va a desgraciar la vida. Y se lo dijeron muchas personas, pero esa persona necia fue y se casó con esa persona, y efectivamente esa persona le desgració la vida. Podemos conocer mucho, podemos ser intelectualmente muy brillantes, pero no tomamos decisiones con sabiduría en la vida y terminamos en un mal camino. Gente que llega hablando varios idiomas, con honores, con experiencia en buenas empresas, que dices: no, ese yo lo contrato, ese yo me lo robo. Y llega a la empresa y ante la primera crisis, vamos a decir fuerte, se derrumba y renuncia. Porque no fue una persona sabia, no pudo no tuvo una inteligencia emocional, no tuvo sabiduría y termina renunciando, inclusive truncando su carrera. ¿Por qué? Porque no le gusta trabajar en un lugar donde hay problemas.
Hay gente muy lista, muy inteligente, pero con poca sabiduría. Ahora, el secreto aquí es que la sabiduría no viene de ti. Ese es el secreto. La sabiduría no viene de ti, la sabiduría viene de otra fuente, y esa fuente se llama Dios. Si tú no conoces a Dios Padre, si tú no conoces a Dios Espíritu Santo, y si tú no conoces a Dios Hijo, no vas a poder ser una persona sabia. Podrás ser una persona muy inteligente, muy sagaz, muy creativa, pero no vas a ser una persona sabia. Dice Job 12:13, pero la sabiduría y el poder son de Dios, no del hombre. Él los otorga. Y suya también la decisión inteligente. No podemos tomar decisiones inteligentes sin sabiduría. Necesitamos a la fuente de la sabiduría. Necesitamos vivir junto a la sabiduría. Y la sabiduría no se encuentra lejos de Dios, se encuentra cerca de Dios. Si yo quiero criar a mis hijos sabiamente, yo le necesito pedir a Dios sabiduría, y no solamente eso, sino apegarme, porque ahí está la sabiduría de la Biblia. Mi esposa, y es mérito de mi esposa, todos los días les lee una cita a los niños antes de dormirse, y nos pone a todos a aprendérnosla de memoria y a recitarla. Yo soy el último lugar a veces, mis hijos son más listos que yo. Yo ando cambiando las palabras de orden y todos me corrigen, y yo soy el pastor, imagínense. Entonces necesitamos sabiduría para crear a nuestros hijos, necesitamos sabiduría para mantener vivo el matrimonio. O sea, ¿cómo le hago yo? Porque el plan de Dios dentro de la palabra y su voluntad está expresada en que yo es bueno que esté casado. Es parte de un pacto. Entonces, ¿cómo mantengo yo un fuego, una pasión en ese matrimonio después de 20 años? Yo necesito sabiduría. ¿Usted cree que yo voy a tener la creatividad para poder mantener un matrimonio vivo y fuerte y pasional después de 20 años de casado? No puedo, no me da. Pero si tú vas a la palabra de Dios, si tú vas ahí, y ahí esa es la fuente de tu sabiduría, y oras con Dios y estás cerca de Dios, Dios te va a dar la sabiduría para que tengas un matrimonio encendidísimo después de 20, 30 o 40 años, mejor que cuando te casaste. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría de Dios. El tener buenas finanzas, el no estar endeudados, es sabiduría de Dios. Yo fui cristiano muchos años y yo no tuve en orden mis finanzas. Y yo, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Ahí está en la Biblia. Ahí está. Vaya a la fuente de la sabiduría, ordénese de acuerdo a lo que dice la Biblia acerca de las finanzas, y entonces te va a ir bien. Pero si no obedeces, pues, ¿cómo estamos llorándole al Señor? Ahí está la fuente de la sabiduría. Si no respetamos, si no honramos a Dios en nuestras vidas, nos va mal y después le estamos echando la culpa. Dios va a decir, oye, a ver, te di las herramientas, ahí están. Yo te las di, ahí están en mi palabra, ahí están mis principios. ¿Qué pasa? Tenemos que respetar, tenemos que obedecer. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Respetamos, cuando respetamos a Dios, ahí viene. Los necios, dice la palabra, fíjate, esto es muy importante, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona necia no es enseñable. A una persona necia le dices y se empieza a enojar. Yo he predicado aquí algunos sermones y se lo digo y no les voy a decir nombres, pero una persona que vino segunda, tercera vez, porque era un invitado de alguien de aquí, y vino a reclamarle al invitado que por qué yo le había contado su vida.
Yo ni la conocía la persona y se fue ofendida porque le cayó, no se puso el saco, le cayó pero no se lo puso. Pues yo no conozco a esa persona, esta persona que le invitó nunca me habló de esa, ni me la mencionó, pero se fue ofendidísima. Porque las personas sabias no les puedes decir nada porque crispan, se encienden, no les gusta que les enseñes, no pueden tener una autoridad arriba de ellos. No pueden, se incomodan inmediatamente y hay algo que repele la autoridad, no se sujetan a nadie, no tienen pastor, vienen aquí a la iglesia pero no tienen pastor. Y son personas que difícilmente se van a sujetar a una autoridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde pequeños nadie les enseñó. A mí me pasó. Y tuve que aprender por las malas. Porque yo soy una persona rebelde. Yo lucho con eso, pero no quiere decir que ahí me voy a quedar, ¿verdad? No, tienes que sujetarte a una autoridad. Y puedes ser muy inteligente, pero eres poco sabio. ¿Por qué? Porque a ti nadie te dice nada. Entonces, ¿qué es un necio? Alguien desprovisto de sabiduría. ¿Quién es alguien desprovisto de sabiduría? Alguien que vive en pecado, influenciado. Si no eres hijo de Dios, si te vale Jesús, si nunca le has entregado tu vida a Jesús, entonces estás esclavo del pecado. Eres esclavo del pecado. No has sido salvado de la condenación del pecado. Pero si tú ya eres un hijo de Dios, y como en mi caso, ¿verdad? Por muchos años hemos sido rebeldes, vivimos en pecado, vivimos influenciados por el pecado, estamos errando al blanco. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo mi propia voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ahí está en la Biblia. No esperes a que se te aparezca Dios, a veces sí se te va a aparecer y te va a hablar audiblemente, pero ahí está la palabra de Dios, ahí está, no hay que pedirle a Dios que nos lleve un sueño cósmico, donde nos revele, no, ahí está en la Biblia, ahí está, práctico. Dios es un Dios práctico, dice, mira, ¿quieres finanzas? Ahí está. ¿Quieres matrimonio? Mira, ahí está. ¿Quieres falta de perdón? Mira, ahí está. ¿Quieres tu carrera profesional? Mira, ahí está. ¿Quieres tratar con lo que quieras? Ahí está. No más que pues hay que estudiarle. Ahora, queremos que ese conocimiento que tengamos se potencialice. Bueno, pues con la sabiduría se va a potencializar. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la fuente y respetarla. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Fíjate todos los beneficios de la sabiduría. Los beneficios de la sabiduría tienen que ver con los frutos del Espíritu, totalmente. Gálatas 5:23, paz, benignidad, amabilidad, compasión. Ahí está. Si tú tienes sabiduría, vas a ser una persona compasiva. Si tú tienes sabiduría, vas a ser una persona amable, paciente, pacífica. Ahí están los frutos. Entonces, si somos sabios, ¿qué es lo que va a pasar para yo saber si soy sabio? Estoy dando frutos de amabilidad, compasión, benignidad y paz. Para saber, ¿no? Porque ahí dice. Ahí está, la consecuencia de una persona sabia es una persona de paz, benignidad, amabilidad y compasión. Ahí está. Para producir esos frutos, obviamente, que son del Espíritu, tenemos que tener una vida viva en el Espíritu. Y para tener una viva vida en el Espíritu, necesitamos ¿a quién? ¿Quién es el que te hace nacer de nuevo? Jesús. Entonces vuelvo a la introducción del mensaje. La introducción del mensaje, yo dije que la sabiduría tenía que venir por medio de Cristo. Ahí está. Porque si tienes avivado el Espíritu, estás en una posición de ser hijo de Dios.
y pedirle a Dios sabiduría. Ahorita vamos a ver eso. ¿Se la podemos pedir? Claro que se la podemos pedir. Entonces, el llamado hoy, si me pueden ayudar con el piano, ya vamos a cerrar. El llamado hoy, primero que nada, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, hoy lo puedes hacer. No te vas a meter a una religión nueva. No te vas a hacer aleluyo. No vas a traicionar tu fe. No. Lo único que vamos a hacer hoy, al entregarle nuestra vida a Jesús, y es remarcar lo que dice toda Biblia. Cualquier tipo de Biblia, en cualquier traducción, en cualquier idioma, dice exactamente lo mismo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que no nace del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos. Es Jesús. Ese es el paso número 1. Jesús, aquí estoy. Y si le tienes que volver a entregar tu vida otra vez, entrégaselo otra vez. Imagínate, yo pasé 20 veces al altar por si las dudas. Entrégale tu vida a Jesús. Y si ya se la entregaste, vuelves a la entrega. Si ya conoces a Jesús, pero no has vivido de acuerdo a sus principios, sino que tu sistema de modus vivendi es que yo tengo mis principios y casi que los anotamos, ¿no? Nuestro postulado de nuestras reglas. Pídele perdón a Dios. Dile: Señor, voy a empezar a vivir de acuerdo no a mis caminos, sino a tus caminos. Y ahí precisamente vamos a dejar de vivir errando al blanco. Nuestro conocimiento se va a convertir en sabiduría. O sea, conocimiento más la sabiduría de Dios, olvídate. Nada más que no se te suba. No te vas a creer mucho. Y entonces ahí vienen los frutos. La paz, la compasión, la amabilidad. Vamos a cerrar con esto. La sabiduría de Dios, Dios te la da para un propósito. Conocí hace 3 días a un cardiólogo, un cirujano cardiólogo. Esta persona vivía en una casa de más de $1 millón, tenía el coche que él quisiera y tenía un departamento que daba hacia la playa en una zona muy, muy lujosa en Estados Unidos. Pero resulta que él y su esposa sí conocían a Dios, iban a la iglesia, pero el orgullo de ambos, el egoísmo de ambos, la necedad de ambos empezó a separar ese matrimonio, hasta el punto en donde él tenía a otra mujer y ya estaban separados. Todavía no firmaban el divorcio, ya estaban separados. Y cuando él está por separarse, me cuenta, me dice: Sergio, yo le oré a Dios y le dije: Señor, voy a ser un buen padre. Aunque yo voy a seguir mi relación con esta muchacha y voy a divorciarme de mi esposa, voy a ser un buen padre. Ayúdame. Dice él que ha escuchado 2 veces audiblemente la voz de Dios en su vida. Y Dios le repitió lo mismo. Dios le dijo: no me metas en tus asuntos porque yo no pertenezco ahí. Audiblemente. Y se la volvió a repetir por si tenía dudas. Y él ahí se quebrantó. Por otro lado, Dios le habló a su esposa,
A la ofendida, claro, con justa razón, muy ofendida. Y le dijo a su esposa: yo voy a levantar tu matrimonio si eres obediente, pero voy a empezar por tu orgullo. Imagínate. Es que es la víctima. Sí, sí es la víctima. Pero qué tan fuerte es. O sea, lo que uno no le diría, Dios te lo dice. Porque Dios también tenía que tratar en el orgullo de esa mujer. De años, desde que era niña. Y hoy, después de 18 años, esta pareja es una pareja que le da consejería a matrimonios en cientos de iglesias alrededor del mundo. Iniciaron un ministerio muy poderoso en California, donde tienen psicólogos, sistema telefónico, asesoría en vivo, online, y sus 4 hijos aman a Dios y le sirven a Dios. Cuando tú te humillas, Dios te exalta. No podemos dejar de ser necios, orgullosos y egoístas si no nos humillamos ante Dios. Cuando esta mujer, Dios le habla eso, Dios le dice: invítalo a cenar. Aún cuando esta mujer sabía que en la mañana había desayunado con su amante. Así que esta mujer lo invita a cenar al desgraciado. Se traga todo su orgullo. Imagínate el orgullo. Es justificado. Sí, me estás engañando. Y ahí, a partir de ese sueño, de esa cena, todo empezó a reconstruirse. Y él dejó su relación. Y empezaron a luchar por su matrimonio otra vez. Y me contaba: Sergio, hace poco llevé a mi esposa a ese mismo restaurante donde ella me invitó. Y le dio las gracias a su esposa por ser obediente. Pero ahora ella no iba humillada. Ahí, ya no iba humillada. En esa misma mesa, en ese mismo lugar, ella iba exaltada. Porque se humilló. Se humilló. Y Dios los levantó. Cuando Dios te da sabiduría, te la va a dar para cosas que muchas veces no tienen que ver con lo que tú piensas y quieres. Dios le dio sabiduría a esta mujer para reconstruir su matrimonio. Y ahí hubo frutos al 100%. Siempre que Dios te dé sabiduría, va a ser para un propósito que tenga que ver con Él, no contigo. Porque los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos. Porque al final Él te va a bendecir. ¿Tú creías que te iba a bendecir de una manera? No, no es así. No, Señor, es que no es así. Sí, sí es así, Sergio. Yo sé lo que te digo. Te voy a bendecir más, aunque no lo veas. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 34:9 que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Pero ¿sabes para qué fue lleno Josué del espíritu de sabiduría? ¿Tú crees que fue lleno para que todos se sometieran a él y fuera el héroe de que Israel tomó la tierra prometida y Josué fue enfrente y lo hicieron rey y lo exaltó la gente? No. Dios quería
preservar a su pueblo para que no se perdiera. Y tenía que tomar la tierra prometida. Y Dios usó a Josué, y él tenía el conocimiento, tenía la experiencia, había estado con Moisés décadas aprendiendo, era administrador, era líder. Pero ¿sabes qué le faltaba? Sabiduría. Y Dios se la dio para cumplir el propósito mayor. El propósito es mayor que tu yo. El propósito es mayor que tu orgullo, que tus planes, que tu ego. El propósito es mayor. La sabiduría de Dios siempre va a estar ligada a los principios y propósitos de Dios. Y cuando el rey Salomón comenzaba a reinar después de que el rey David había muerto, algo pasó. Se le apareció Dios al rey Salomón y le preguntó: ¿qué quiere recibir? Y Salomón le pidió sabiduría y ciencia para gobernar. Dice 2 de Crónicas 1, del 1 al 12. Y Dios le dijo a Salomón: por haber pensado así, por no haber pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que no te quieren, ni una larga vida, sino que has pedido tener sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto como el rey, recibirás sabiduría y conocimiento, y además te dará riquezas, bienes y gloria, como nunca antes tuvieron reyes que te antecedieron, ni tendrán los reyes que te sucedan. Eso es lo que pasa cuando el corazón es correcto. La pregunta es: ¿cuál es la postura de tu corazón? ¿Cuál es la postura de tu corazón? ¿Cuál es? ¿Es un corazón ególatra? ¿Es un corazón orgulloso? ¿Es un corazón necio y rebelde? ¿Cuál es la postura de tu corazón ante los demás, ante la vida, ante Dios? ¿Cuál es la postura? ¿Quieres seguir en tu necedad de no respetar a Dios, de no darle lugar a Dios, de vivir bajo tus sentimientos y emociones, tu falta de perdón? ¿O quieres vivir con la postura correcta? Hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno, lo que Él espera de ti, y que no es otra cosa que hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual te la dará abundantemente. Dios te la puede dar, pero el contexto de Santiago es un contexto de una iglesia perseguida, que le están persiguiendo porque la quieren matar. No, sí, Señor, te pido de tu voluntad para que yo pueda ascender 4 escalones y poder ganar más dinero y tener otras 5 propiedades, para que no solamente mis hijos puedan vivir, sino mis bisnietos de las rentas. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Para eso quieres la sabiduría? No, Señor, es que bajó el dólar y no compré las acciones de Tesla y ya se fueron, y dame sabiduría. ¿De verdad? ¿Para eso quieres la sabiduría? Hay algo primordial que está explícito en su palabra que tiene que ver hoy contigo. Dios quiere que preserves a tu familia. Dios quiere que preserves a tus hijos. Dios quiere que tus hijos crezcan amándolo y conociéndolo a Él. Eso es propósito de Dios, eso es pacto de Dios. Dios quiere que le lleves el evangelio a otros, y no solamente tú, sino que también tu pareja y tus hijos lo lleven. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es un pacto de Dios. ¿Tú crees que Dios le dio a Salomón de gratis y de automático la sabiduría? No. Dios le dio a Salomón la sabiduría porque él tenía un pacto con su papá, con el rey David,
que por ahí iba a salir el linaje de Jesús para salvarte a ti y a mí. Los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros. Dios no te va a dar sabiduría para algo que no está dentro del pacto. Y el pacto que tú y yo tenemos es un pacto de gracia. Así que si tú y yo recibimos sabiduría es por el pacto de gracia que tenemos en Cristo, por su sangre sacrificio, por su vida, porque nos justifica y nos quita influencia del pecado. Por eso podemos hoy decirle: Señor, dame sabiduría por Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué quieres la sabiduría? Quiero preservar a mis hijos. Quiero que mis hijos amen a Dios, vayan por el camino correcto. Y yo no quiero quedarme sentado en una silla. Quiero ir con mis vecinos, con mi familia, con mis amigos, con la gente que conozco y decirle: Cristo te salva, no te vayas de esta vida sin Jesús. Porque te vas a ir a un lugar que no es el diseñado para ti. Hay que ir al cielo, vamos al cielo, grítalo, iglesia. No te quedes en tus propósitos egoístas. Tienen que salir. Creo que Dios nos lo está confirmando. De aquí 7 iglesias. Y de esas 7 iglesias tienen que salir otras 7 iglesias. No importa si son roca o no son roca, lo de menos. Pero tenemos que multiplicarnos, iglesia. Necesitamos sabiduría, pero no vamos a tener sabiduría de lo alto si seguimos con el orgullo y con el ego y necios y obstinados y rebeldes. No, por ahí no fluye nada. De aquí tiene que salir gente pecadora para la gloria de Dios. Para que le digas: yo batallaba con esto y con esto y con esto, pero mira, Dios me salvó y Dios es la vida. Realmente Dios es la vida. No es un cuento, es real. Así que maduremos hoy. Dejemos de ser bebés y maduremos con la sabiduría del Señor. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Sin que nadie los abra. Si tú hoy le quieres entregar tu vida a Cristo, pásale aquí enfrente. Si ya se la entregaste y se la quieres volver a entregar, pásale aquí enfrente. Puesto que tú fuiste valiente y me reconociste en la tierra, así yo te voy a reconocer en los cielos delante de mi Padre, te dice el Señor. Y si tú le quieres pedir a Dios sabiduría, no para tus planes egoístas, sino para los planes de Dios en tu vida, pásale. Y aquí, si tú pasas, Dios te la va a dar abundantemente, porque lo dice su palabra. Primeramente voy a hacer una oración para la gente que le quiera entregar su vida a Cristo. Y conforme la diga yo, tú confiésala. No tienen que ser exactamente con mis palabras. Es el espíritu de la oración. Señor Jesús, aquí estoy. Estoy cansado de mi ego. Estoy cansado de mi orgullo. Estoy cansado de mi rebeldía. Estoy cansado de ser obstinado y necio, de quererme ir por mi lado y no por tu lado.
y hoy me declaro en quiebra espiritual. No tengo nada que ofrecer. Estoy en quiebra y necesito un Salvador. Urgentemente, Señor, necesito que me salves. Sálvame, Señor. Sálvame, Padre. Porque tú diste tu sangre y eres apto. Limpia todos mis pecados en el nombre de Jesús. Te lo pido. Te lo vuelvo a pedir, Señor. Limpia todos mis pecados. Borra todas mis rebeliones. Espíritu Santo, ven y límpiame con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y echa todos mis pecados en el fondo del mar. Nadie más puede echar mis pecados en el fondo del mar. La única persona se llama Jesús. Así que hoy, Jesús de Nazaret, Jesucristo, mi Rey y mi Señor, echa mis pecados en el fondo del mar y límpiame. Quiero sentirme como un niño sin ninguna carga, porque estoy echando todas mis cargas hoy sobre ti, Señor. Gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, que si hoy yo me muero, sé a dónde voy y con quién. Contigo. Perdóname, Señor. Rescátame. Y hoy declaro que soy tu hijo. Declaro que soy tu hijo. Declaro, Señor, que soy tu heredero. Declaro que soy parte de tu familia. Declaro que soy favorito. Declaro que soy amado. Declaro que soy perdonado. Declaro, Señor, que mi casa está en el cielo, que tú tienes una morada para mí, que nada ni nadie me va a separar, Señor, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni los principados, ni las potestades, ni lo alto, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de tu amor, Padre. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Salvador. Tú eres, Señor, mi esperanza. Y hoy vuelvo a entregarte mi vida. Por primera vez, o por segunda, o décima, o la vez número 20, o 30, o 40. Aquí está mi corazón. Te lo entrego a ti, Señor. Y adicionalmente a esto, Padre, hoy te pido que me dotes de sabiduría, que venga una sabiduría divina de los cielos hoy sobre mi vida. Hoy, Señor, dánosla hoy, Padre. Recibo tu sabiduría para tu propósito en mi familia, para tu propósito en la voluntad que quiero, Señor, poner aquí en la tierra. Que sea tu voluntad, que no sea la mía. Hoy, Señor, te entrego a mis hijos, te entrego a mis padres, te entrego a mis hermanos, te entrego a mi cónyuge. Hoy te los entrego, Señor, y te pido que me des sabiduría para mantenernos unidos. Para aunque venga la adversidad, aunque venga la prueba, aunque venga el valle de muerte y de sombra, Señor, que tú estés en medio de nosotros y nosotros tendremos nuestra fe en ti, Padre. No claudicaremos, no nos vamos a ir, no nos vamos a soltar de tu mano. Danos sabiduría en abundancia hoy. Y ayúdanos, Señor, a ser obedientes mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Si te quieres quedar orando, quédate y cántale al Señor.